¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa No al Esoterismo y a la Superstición. Como siempre, hablar de no al esoterismo y la superstición es ir en contra de la raíz de esos pecados, contra el primer mandamiento, donde el Señor manifestaba: celoso es mi nombre, no harás imagen ni figura alguna de lo que está en el cielo, la tierra y bajo la tierra, porque yo soy un Dios celoso, que castigo hasta la tercera y cuarta generación a los hijos de los padres que obran iniquidad, y bendigo hasta la milésima a los hijos de los padres que obran bien. Es largo pues en repartir, corto en castigar. Vamos a sumarnos pues a este tema. Como invitado desde siempre y parte del programa, de lujo, aquí como siempre el padre Elías Morales Enríquez, al que saludamos. Buenos días, padre. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos nuestros difusores. Pues la última vez que estuvimos reflexionando sobre los temas propios de este programa, nos hacía usted alusión a cómo la idolatría no solo se refiere a los cultos falsos del paganismo, sino que es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados. O sea que no solo es dar culto a ídolos, sino también al sexo desordenado, a la codicia, o las riquezas, etcétera. ¿Qué nos puede seguir diciendo sobre eso, padre? De esa manera el hombre se va creando algunos ídolos, como dice aquí la Sagrada Escritura, pero también hay que tener presente que la idolatría no solamente se refiere a esos cultos de falsos paganos o de un falso paganismo, sino también es una tentación constante de la fe. ¿Y cuántas veces el hombre ha caído en una situación de idolatría al darle un poder, o que tuviera un poder, o una flor, o una piedra, o el elemento del agua, o del aire? En una ocasión, a propósito de la idolatría, leía en un comentario sobre algunas rosas guardianas que se deben de poner en la casa para que algún espíritu que está molestando, con el solo aroma, lo ahuyente. Entonces ya le damos una atribución a algo que no tiene ningún poder, pero que el hombre lo va ejerciendo a través de esta situación, ¿verdad? Por eso nos dice el catecismo a propósito de esta situación de la idolatría: la vida humana se unifica en la adoración del Dios único. Por eso el mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. Y hoy el hombre vive, más que otros tiempos, la dispersión en tantos ídolos, en tantos dioses falsos, en tantas puertas falsas y sobre todo en tantas mentalidades que también se vuelven una idolatría. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. Por eso el hombre, o la idolatría, es el que aplica a cualquier cosa más bien que a Dios su indestructible noción de Dios. Lo que decíamos, ¿verdad? Le ponen más fuerza, énfasis a un objeto, a un mineral, alguna cuestión, alguna oración, que al mismo Dios. Es una lucha constante desde los albores de la humanidad. Ha habido inclusive en esta lucha numerosos mártires que han muerto por no adorar a la bestia. Pues el Apocalipsis capítulo 13, verso 14, habla de esto. Y es que de verdad, cuando se entra en idolatría, se rechaza el señorío de Dios, lo que nos hace incompatible en esa comunión. Toda la gente queremos ir al cielo, pero el cielo no es otra cosa sino la comunión eterna con Dios, la eterna bienaventuranza, el gozo eterno de Dios. Es un contrasentido que queramos ir al cielo cuando aquí rompemos la común unión yendo a servir a otros señores, a otros ídolos. Así es. Y sabemos pues que la Sagrada Escritura nos revela el plan de salvación de Dios. Dios entra en la historia
del hombre, cuando el Verbo se encarna. Pero el hombre se le olvida que este mensaje de buena nueva le trae libertad, le trae apertura, le trae amor, le trae alegría, y desgraciadamente aquel que no conoce la Escritura siempre se va a inclinar hacia otras tendencias. El día de hoy que celebramos a San Jerónimo, hay un detalle muy interesante a propósito de esta situación. San Jerónimo le contaba a una santa en sus memorias que Dios le permitió en un sueño estar de frente a Jesucristo. San Jerónimo leía muchos autores latinos, algunas obras fuertes, pero en ese sueño el Señor le dice: Jerónimo, en vista de que tú lees constantemente muchas otras cosas, te voy a borrar del libro de la vida. Entonces Jerónimo le dice: ¿por qué, Señor? Porque te has dedicado a leer y a instruirte en otras situaciones, en otros campos, menos en la palabra. Y San Jerónimo, una vez que despierta y recae en la cuenta de aquella situación, retoma, dice la biografía de él, retoma como libro de cabecera la Sagrada Escritura. Y ama tanto la palabra de Dios que descubre en la palabra el fin del hombre. Por eso alguien que no conoce la Escritura, alguien que no reflexiona en la Escritura, puede caer fácilmente en una idolatría. Pero también aquí cabe el saber interpretar esta palabra de Dios. Claro, siempre bajo el magisterio y de la dirección de la Iglesia. Así es. Y por lo demás, de que Dios revela por medio de su palabra los eventos futuros a través de los profetas, pues no queda ni la menor duda, y llegó a la plenitud la revelación con Cristo. Sin embargo, sabiendo que Dios puede revelar el porvenir a sus profetas u otros santos, la actitud cristiana justa, sin embargo, es entregarse en confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro, para no andar investigando adivinos ni cosas por el estilo. Así es. Y en abandonar toda curiosidad malsana sobre ese aspecto. Lo demás sería una irresponsabilidad, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos da todo lo que necesitamos, es providente. Sí. Y además, las cosas que debemos saber nos las revela por medio de los profetas. ¿Por qué andar investigando, verdad? De otra forma que te pone en contacto con poderes del oculto. Y sobre todo, pues, que Dios va dando la pauta, el Señor Jesucristo, hacia lo que el plan que nos tiene determinado cuando somos dóciles. Por eso todas las formas de adivinación deben de rechazarse. El recurso a Satanás, a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente, pues, se supone desvelan el porvenir. Sería muy interesante que después nuestros radioescuchas buscaran aquel texto de Deuteronomio 18, y vieran la fuerza con la que Dios empieza como a amonestar, ¿verdad? La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums. Y en esto, hoy en día, Benjamín, parece ser que crece más la curiosidad malsana en campos que son más allá. Y es que el hombre busca más que todo el morbo, el tener un contacto que desgraciadamente después la persona queda contaminada o infestada, ¿verdad? Pues tenemos aquí el texto. Bien, vamos a escucharlo. Deuteronomio 18, 9, 14, que hemos repetido varias veces, pero que por la fuerza que dice usted, habrá que repetir cuantas veces sea necesario. Cuando hubieres entrado en la tierra que Yahvé tu Dios va a darte, no aprenderás a imitar las abominaciones de esos pueblos. No se haya en medio de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación o el sortilegio, ni quien sea agorero o mago o encantador, ni quien consulte a espíritus y adivinos o pregunte a los muertos, porque todo aquel que hace estas cosas es abominable ante Yahvé tu Dios, y a causa de estas abominaciones Yahvé tu Dios los va a arrojar delante de ti. Sé escrupuloso en el cumplimiento de la ley de Yahvé tu Dios, porque estos pueblos que tú vas a desposeer escuchan a agoreros y adivinos,
pero a ti te lo ha prohibido Yahvé tu Dios. ¿Y eso qué tiene como consecuencia, Benjamín? Pues sobre todo, esto no puede cambiar ni la historia ni el rumbo de muchas otras situaciones. Por eso estos fenómenos de visión que te decía o el recurso a medium encierran pues una voluntad de poder sobre el tiempo. Algunos piensan eso, la historia y finalmente los hombres. Y a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. ¿Y cuántas veces de verdad la gente busca esa protección? Se pone o se quita o se unta o se da o hace un tipo de rito y desgraciadamente la gente por la ignorancia siente una protección, siente una paz. Es triste que también en algunos acontecimientos o ámbitos de la sociedad donde se puede decir que están un poco más preparados, también se da en la práctica, pero de una manera más, como dice alguien, más elegante. Vamos a hacer una sesión de Reiki, vamos a hacer una sesión de aromaterapia, vamos a hacer una sesión, etcétera. Y la gente empieza a tomar posturas, posiciones, respiraciones, oraciones, sonidos, campanitas, todo ese tipo de medios. Y desgraciadamente se les olvida que la oración tiene el poder de aumentar la fe y sobre todo de abajar en el corazón el temor. Dice que el texto de San Juan que donde está el amor no existe el temor, no vive el temor. El hombre que conoce a Dios totalmente no va a caer en una situación de adivinación o de magia. Al contrario, busca al Señor Jesucristo con los ojos cerrados, dejándose tomar de su mano y caminar hacia donde Él va dirigiendo nuestra vida. Por eso están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. ¿Cuánta gente, Benjamín, me ha tocado escuchar que necesitan una o cual bendición para que puedan caminar o para hacer algo? Pero ante todo está la disponibilidad de la gracia. Muchas veces el que nosotros bendigamos a la gente se da efectivamente esa bendición de Dios, pero mucha gente lo busca con un interés. Y hoy, en que la situación económica está más fuerte, lo busca con ese fin. No lo busca con un fin providencial, de decirle al Señor, yo te entrego mi trabajo, te entrego mi esfuerzo, y en ti está este caminar. Sabemos que somos más importantes que las aves del cielo, y sin embargo, mi Padre Celestial las alimenta. Pues aquí hay un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2117, que alerta muy bien de todo esto. Dice, todas las prácticas de magia o hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas al servicio de uno y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de la intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica, con frecuencia, prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. Y sería muy interesante como comentar esa parte donde dice que esas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Muchas veces la gente recurre al agua bendita. En algunos templos la gente roba, por decirlo de robar, pues desgraciadamente sí, roba el agua de 7 templos. Y dicen, tiene que ser agua de 7 templos, pero de hombres, de santos hombres. Y esa agua tú la vas a revolver y la vas a rociar en la puerta de la casa de aquella persona que quieres que se vaya. Y desgraciadamente se profana aquel elemento, aquel sacramental, para hacer un bien, para hacer más bien un mal y un bien para la persona. O sea, las cosas de Dios nunca van a causar un efecto malo, pero la gente con la intención, como dice el catecismo, una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Y eso lo podemos nosotros mencionar en otros elementos, ¿verdad? Sí, hablando de eso, es también la profanación de las cosas que en el nombre de Dios y por su poder fueron bendecidas,
para luego ya atribuirles el poder de la manipulación mágica. Esto es algo que usan mucho los hechiceros. Así es. Todos los sacramentales los profanan para hacer creer y desvirtuar que el poder de Dios no es el que está actuando, sino la manipulación mágica del hechicero. Así es, te decía a propósito de las velas. Es muy común que en algunos templos de la ciudad de Guadalajara, y me voy a atrever a decirlo, algunos sacristanes ambiciosos buscan de una o de otra manera dar los cabos de las velas que se encuentran o en la celebración eucarística o con el Santísimo Sacramento. Y yo pienso que, como dice aquel dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le estira la pata. Pues aquí también recae la responsabilidad de muchos sacristanes en no dar absolutamente nada de lo que se encuentra cerca o dentro del templo, porque son cosas que están sagradas, son cosas benditas. Pero cuando la persona tiene en la mano algún papelito de colores y que nos lleva a una satisfacción personal porque me va bien, voy dando pie, un billete, así es, y voy dando pie a dar. Y así como suceden con las velas para hacer velaciones y que le vamos a orar y que le vamos a hacer, sucede también con el aceite, la lámpara del Santísimo. De hecho, el señor cardenal en una ocasión nos decía a nosotros los sacerdotes que teníamos que tener esas lámparas de aceite con el Santísimo, pero también hay que cuidar, yo añadiría, el cuidar con mucho respeto ese aceite, porque es un aceite que está para ese servicio de la lámpara, de la iluminación, de recordar que está la presencia real de Cristo nuestro Señor. ¿Y cuánta gente va y le mete un algodón o se roba un tanto, o los mismos sacristanes proporcionan de una manera con ignorancia, pero no es tanto la ignorancia, es tanto que por medio de eso va un billete? Y eso es en cuanto al aceite, en cuanto a las velas, ya no digo en cuanto al incienso. Hay gente también que desgraciadamente pide el incienso a algunos templos y lo dan. ¿Para qué? Dice el brujo, para poder purificarte, como es muy santo, y como el brujo no tiene ningún poder, necesita algo santo para después disque santificar aquello. El uso de las situaciones de esos elementos o de estas cosas que son para las celebraciones litúrgicas se convierten ya en algo mágico. Y la gente, o algunas personas, buscan de una manera muy desaforada estos signos o esos elementos que se van dando. Y te decía, y así como sucede con eso, sucede con otras cosas más, desgraciadamente. Sí, es el disfraz con que también engañan la conciencia y la mente de los sencillos. Pues ellos dicen, esto procede del templo, entonces esta gente está en sintonía de Dios. Así es. Practica la magia y es magia blanca. No, si toda magia es negra, toda magia procede del poder de Satanás. Y hay, por ejemplo, también en las energías famosas, una gran confusión. Sabemos que hay una constante en el universo, que es la fuerza gravitacional y que todo es energía en el universo. No, si esto no tiene nada de irregular y anormal. Pero también el sexo Dios lo creó siendo santo, el otro lo pervierte. Y cuando manejan los hechiceros las energías, lo que están haciendo es apegarte por medio de ellas a que te aficiones a las criaturas. Voy a poner un ejemplo porque esto se da muy común y con esto engañan a las gentes. Te dicen, mira, busca en una iglesia a un santo, pero de esos que soba mucho la gente. Un santo, y cuanto más viejo sea ese santo, mejor, porque cada vez que lo talla la gente deposita ahí una energía. Y entonces dice, cuando tú vas en condiciones de pedir y de solicitar, vas y frotas el santo, y esta energía depositada como en un acumulador viene a ti. Entonces ya hicieron pedazos tu fe. O sea, tú ya no crees que el santo es una intercesión, un intercesor pidiendo de Dios la asistencia de una gracia especial para ti, sino que es la energía humana depositada ahí, la que se viene a ti en salud, en sanación y en consuelo de remedio de la necesidad que tú vas a pedir. ¿Cómo hacen pedazos pues la fe? Todo lo distorsiona el demonio, hay que estar muy atentos. Y sobre todo pues que se quita o se
desvirtúa el sentido de una imagen, como ya hemos hablado, ahí se convierte en una idolatría. Un ídolo. En un ídolo, desgraciadamente. Por eso decía, esas prácticas que son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otra persona, va también en contra de aquello que dice Cristo: ama a tu prójimo, ama a tu prójimo, ora por el que te causa, por el que te es tu enemigo. Y por eso te decía que estas situaciones que recurran o no a la intervención de los demonios por este tipo de amuletos, tenemos que estar ante todo muy alertas, ¿verdad? Llevar amuletos es también reprensible. Preguntémonos qué llevamos en el cuello. A veces nos ponemos una imagen de la Virgen. Hay cosas tan curiosas en algunas partes de la ciudad, o en algunos de nosotros, que se ponen primero en el centro la piedra de color que va a tono con mi signo zodiacal. Y luego le ponemos a la izquierda, porque ya lo he notado, la imagen de la Virgen y de alguna advocación, especialmente porque es muy poderosa esa advocación, como que si solamente esa advocación fuera más poderosa que otras. Sabemos que la Virgen es la misma en esta o en cualquier otra advocación. Y del otro lado, a la derecha, a la izquierda se pone, o a la derecha, la imagen de Jesucristo. Pero sin Jesucristo, como no es muy poderoso, se pone la imagen aquella de San Judas Tadeo. Y dicen, este es más poderoso. San Judas, la piedra, la Virgen, y si cabe por ahí dentro de la cadena, porque ya parece, decía mi abuela, parecen molcajetes y cucharas colgadas, se coloca la imagen de Cristo. Esto es hacer un sincretismo y hacer una manera de no conocer a profundidad el mensaje del Evangelio. Y eso se le llama ignorancia, desgraciadamente. ¿Y cuánta gente lleva en el cuello un ídolo, una figura que le dan ese valor mágico? ¿Cuándo deja de ser ídolo? Cuando nosotros imitamos las virtudes de aquella imagen que llevamos en el cuello y nos detenemos a meditar la enseñanza que nos da, porque el llevarlo por llevarlo desvirtúa en realidad lo que es una imagen. Lo que tú decías en ese ejemplo se convierte en ídolo, cuando la gente pierde el sentido real de lo que es aquel objeto, lo que representa el objeto. Cuando ya es con la intención de dañar, que se refiere al maleficio, a la brujería, a todo esto, bueno, pues ya está más expuesto. Pero lo otro es el disfraz, es el camuflaje, es la forma de que la gente acepte con ese sincretismo religioso por medio de una imagen que está referida a la iglesia, al ser cristiano, algún santo, se disfraza una práctica supersticiosa ocultista. ¿Cuántas veces muchos católicos se nota en su vida, en sus acciones, lo que llevan de verdad colgado, o lo que llevan y lo que portan? Y ese es un signo muy valioso, muy valioso, positivo, de que en realidad el Señor obró en su corazón. Y recuerdan, por eso llevan esa imagen de la Virgen o de Cristo, recuerdan lo que el Señor hizo por ellos para poder vivir en libertad, en alegría, en amor a Dios, en el servicio a los demás. Y se nota, y ahora sí, aquellos signos exteriores se convierten en un medio de recordarme un compromiso que yo hice con Dios para traducir en obras lo que yo tengo. Hay un peligro también en estas situaciones, como pasando en otro campo, aquello que llamamos el espiritismo. Y ese espiritismo, el espiritismo pues implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Sabemos que en la historia ha habido gente importante que ha practicado el espiritismo y se juntan en una mesa, ponen una vela en el centro, apagan la luz y se busca siempre un médium. Y ese médium es el que está invocando la presencia, según aquellas sesiones, de un muerto, para poder saber y conocer el futuro o el destino de alguno de los que están ahí presentes, ¿verdad? Y eso también va en contra de la fe y de la religión. Y lo condena la palabra, por ejemplo, en Isaías 8:19 dice: y cuando os dijeren, consultad a los pitones y a los divinos, que susurran y murmullan, responded. ¿No debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Consultará acaso a los muertos sobre la suerte de los vivos? Hay cuestiones en la que las mismas personas que se juntan a sesionar y empiezan a pedir
o a invocar a aquel muerto, pero no sabemos pues que no es un muerto, sino es un demonio, da como resultado después toda una contaminación. Y cuando alguien se presta a este tipo de situaciones, porque quieren saber cómo les va a ir en la vida, cómo les va a ir en la economía, cómo les va a ir en el amor, en el estudio, y vuelve otra vez a recordarse pues que ponen la fe en las criaturas. Y se han olvidado que así como se reúnen a hacer espiritismos, ¿por qué mejor no reunirnos a orar? Mucha gente vive en aversión al rosario, y sabemos que María ha prometido a aquel que ore con mucha fe y con confianza, meditando los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, va a derramar muchas gracias sobre aquella familia. Por eso el recurso también de estas situaciones, la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él, que dejen esa situación, que busquen más bien el camino que es Jesucristo, que libera, que sana, que renueva y que va dando pautas para vivir una vida plenamente feliz. ¿Quieres ser feliz en tu vida? ¿Quieres realizarte en tu vida? ¿Quieres que tu empresa prospere en tu vida? Abandónate en Jesucristo. Y Cristo, en esa advocación del corazón, de su corazón inmaculado, prometió abundancia en bienes espirituales y también materiales, bendecir a las empresas, bendecir a la vida interior. Por eso, cuando el hombre recurre al corazón de Cristo, pero sobre todo a su enseñanza, y vive con él, le ama, le sigue y le sirve, el Señor derrama constantemente sus bendiciones. Y es que hemos visto casos muy palpables en donde la advocación a Cristo, en esta advocación del Sagrado Corazón, se ve abundancia en todos los aspectos. Como también a nosotros los sacerdotes, cuando tenemos esa devoción al corazón de Cristo, nos ayuda, nos fortalece, nos va guiando para poder salvar las almas, que esa es la finalidad de nosotros como sacerdotes, la salvación de las almas, que nos fueron pues encomendadas a través de nuestro pastor y obispo. Así es. Pues muy bien, tenemos aquí ya algunas preguntas, si quiere que les demos paso. Bien. Esperanza Ornelas de Santa Cecilia dice: hace 5 años me hicieron limpias y me cruzaron. Luego, si quiere, les explica lo que es el cruzamiento. Dice: por 9 días, y hace 1 año me volvieron a hacer lo mismo y mi hermana está yendo actualmente. Todo lo hacen en el nombre de Dios y nombran a la Santísima Virgen. Dice: ¿les creo o necesito una oración especial? Ante todo necesitas una oración especial y se tiene que cortar ese cruzamiento, porque el cruzamiento tiene como finalidad una pertenencia a otro espíritu. Desgraciadamente se valen de las cosas santas para decir que son de Dios. Ni las oraciones ni las imágenes que se encuentran en esos lugares son santas. Sabemos que el demonio se sigue vistiendo o siempre se va a vestir de ángel de la luz, como una cosa buena. Tenemos que orar y acabar con esa situación. Y qué bien lo dice, porque el cruzamiento es poner una cruz como un tatuaje o con 4 puntitos simulándola, o de plano rayándola en la carne. Así es. En forma indeleble. Y dices tú, pues si la cruz es signo de victoria, es signo de vida, bueno, pues esto viene de Cristo. Y dicen que con eso lo libran de que ya no los perturben otros brujos, hechiceros, otros brujos, así es, efectivamente, o que ya no vean presencias ni ruidos, ¿verdad? Y lo que pasa, lo que ustedes les acaba de explicar, es que el otro está diciendo: no me lo toquen, porque ya me pertenece. Así es. Ya más que terrible. Miguel Ángel de Mezquitán, Concri, comenta que uno de sus familiares que viven en Tepic, ellos ya invitaron a los ángeles a pasar a su casa. Dios. ¿Qué pueden hacer en estos casos para sacarlos? ¿Y a dónde pueden recurrir, ya que ellos están viviendo en Tepic? Ellos pueden recurrir a un sacerdote, cualquier sacerdote, para que haga la bendición de la casa y preparar pues esa bendición con la oración, con la comunión, con el rosario. Y cuando nosotros tenemos esa confianza de que el Señor está haciendo las cosas por este instrumento que es el sacerdote, el Señor vuelve a restaurar la paz en esa casa. Los cruzamientos de moda, dice Mónica Uribe de Cabañitas: hace años que fui con un brujo a que me curaran, y también a mi primer esposo.
Dice, y en ese entonces me cruzaron. Pregunta, ¿qué hacer con esto del cruzamiento? ¿Cómo quitarlo? Tiene que asistir a alguna misa de sanación para poder renunciar y se hace el conjuro con la intención de destruir esos efectos y el cruzamiento. Gloria Gómez, de Tlaquepaque, dice, mi hermana falleció hace un año, mi hermano la soñó ayer y le dijo que nos cuidáramos muchos antes de que ella muriera. Hablaron por teléfono, una voz cavernosa, y le dijo que se iba a morir. Ahorita todos los aparatos de mi casa se descompusieron y pasan cosas muy extrañas. Hace 10 años a mi mamá le leyeron la mano, que si todo tiene que ver con todas esas cosas. Se tiene simplemente que destruir aquellas situaciones o aquella maldición o como aquella palabra que tenían en contra de la familia. Aquí también vuelvo a recordar que los sacramentos, la comunión, la misa y la oración en familia va a ir alejando este tipo de situaciones. Y una vez preparada, pues recurrir al párroco o al vicario que está en Tlaquepaque para que pueda bendecir aquel lugar. Cristina Álvarez de San Sebastián, su hijo desea ver una obra de hipnotismo, la cual están promoviendo en su colonia. Que si es malo el ir a una obra de teatro, pues no sé si sea una sesión de hipnotismo. Es muy diferente, sí, una sesión de hipnotismo a ver una obra que hable sobre esta situación, ¿verdad? Es peligroso porque en algunas personas, como son muy débiles en el carácter, pues mueven algunas cuestiones internas y aflora el inconsciente, el subconsciente, y al rato vienen problemas, pues algunos delicados, que después se tiene que recurrir al psicólogo para que pueda volver a tomar y retomar esa situación que afloró. Dicen que a veces quedan sugestiones poshipnóticas y que el que ya tiene la inclinación a la esquizofrenia, esto es la pérdida de la realidad, se exacerba, se incrementa, a veces con estas sesiones hipnóticas. Se desequilibra la persona. Graciela González del Saus, mi cuñada recibió a unos ángeles con todos los ritos que le dijeron que deben hacer para librarse de esto. Pues lo que te tiene que hacer es, ante todo, bendecir, que se bendiga la casa, pero prepararse toda la familia, porque todos están participando. Muchas veces cuesta que todos participen en la Eucaristía, por el trabajo, por la escuela, etcétera. Pues en diferentes horarios, yo pienso que en todos los templos o en el templo de tu colonia pueden asistir. Prepararla con la oración del rosario y después pedir la bendición al sacerdote que ya tú y tu familia se han preparado para recibir. Ahora sí, consagrarle a Jesucristo tu hogar. Sara Solorio Zúñiga, de la colonia indígena, que si las cartitas del Yu-Gi-Oh son recomendables. No son recomendables. Yo creo que vamos a volver a retomar el tema sobre las caricaturas, los juegos esotéricos que los niños están tomando. Hoy quiero alertar a los papás que ya hay muchos juegos a iniciarse los niños a ser brujo o bruja. Anímate, arriésgate a ser brujo. Y compran y tienen algunos paquetes ya, e incluso el otro día por internet observaba cómo ya venden varitas mágicas, objetos mágicos, que los niños de una manera entre el juego y el juego va empezando e iniciándose un proceso de vivir y de hacer la maldad. Casi nunca se busca un bien. Yo pregunto, estos papás que muchas veces por ignorancia y porque el niño deje de llorar, se lo compran malo. Tenemos que educar y tenemos que enseñar y tenemos ante todo que catequizar y evangelizar al pequeño. Darle un tiempo para enseñarle lo que es malo, lo que es bueno, con una buena evangelización. Me acuerdo yo que hace algún tiempo le preguntaban a usted, padre, sobre los alebrijes y rebujos. Y en ese tiempo decía, no tengo un criterio definido, ni sé. Ahora ya puede. Ahora sí. Ahora sí te puedo decir. Me tengo que sentar a veces a ver algunas cosas para poder discernir. Esta telenovela tiene muchas invocaciones de diferentes situaciones. Recuerdo el caso de una escena en el que se le atribuye un poder mágico a una flor, y aquella flor le quita la fuerza al que es el mago blanco, por decirlo así,
y los niños entran en el inconsciente y se tienen que meter a una caja y se arrojan y tienen que luchar en un barco para poder combatir y destruir un poder que la bruja hace. Y curiosamente, cuando destruyen aquello, la flor se quema y la bruja voltea y dice: oh, me han destruido, y los niños salen victoriosos. Yo me pregunto, ¿dónde queda el poder de Dios? ¿Dónde? Y la confianza en Dios. Por eso hace falta de parte de papás, ya hay muchos medios y muchos recursos para dar una buena catequesis y evangelización sobre Jesucristo, la buena nueva. Pero desgraciadamente este tipo de situaciones o de teleseries van generando en el corazón del niño la inquietud de ir más allá de la curiosidad. Y dice un dicho que la curiosidad mató al gato, y se completa diciendo: sí, pero quedó lleno. Sí. Pero lleno de una cosa que no es sana, que no lleva a crecer, que no lleva a Dios, sino que lleva un sinsentido y un vacío, y inclinado siempre a los poderes del mal. Sí, y la convivencia con brujos que salen ahí, sí, y con el más allá, efectivamente, y la manipulación de las fuerzas mágicas que ya despiertan y la curiosidad y la simpatía hacia ellas, ¿no? Y lo ven de una manera tan natural que ya eso es parte de la vida cotidiana, y no es parte de la vida cotidiana. Son cosas muy peligrosas que no se miden. Y después hay papás que se molestan, se vuelven muy agresivos porque el sacerdote no quiere atender el caso de su hijo. Pero es que en nosotros está así orar y atender, pero está también que el papá atienda y cuide a sus pequeños en esas situaciones o en ese tipo de campos, ¿verdad? Sucede lo que con los disfraces del día de brujas, el mentado Halloween. Los visten de brujas, de monstruos, de demonios, y les hacen convivir y hasta sentir simpatía por estos personajes, cuando se les debe advertir que son los enemigos del alma, sí, y que son abominables quienes practican esas cosas. Y sin embargo, ahí andan vestidos de brujas, de demonios, de monstruos, salidos de la imaginación y de los infiernos, y sí, finalmente terminan aficionándose o viendo con naturalidad lo que debe ser temido y alejado sistemáticamente. Y sobre todo, pues, que esa fiesta es una fiesta que no es parte de nuestra cultura. Nuestra cultura tiene el honrar, el orar por los fieles difuntos, pero una fiesta muy importante será la de Todos los Santos, que es el día 1 de noviembre. Y esa fiesta de Todos los Santos tiene como consecuencia imitar las virtudes de aquellos que vencieron aquí en la tierra el poder del mal y que se han unido en corazón a Dios que ama tanto al hombre y que espera también ser amado por nosotros. Bueno, pues aquí al padre Casillas también ahí le va esta pregunta. Hace años fue a unas curaciones y la cruzaron en la mano izquierda y quiere saber cómo quita eso. Hay una oración para cortar esos cruces, la puede hacer el sacerdote, ¿verdad? Y ella misma con oración del rosario, y ella en el nombre de Jesús y por el poder de Jesús corto esto, ¿no? Y ya con una buena confesión, acercarse a la Eucaristía más frecuente, a la oración personal, todo eso, sí. Y aquí dice Silvia Barrón, de la parroquia Santa Ana del Coli, dice que por allí en algún domicilio están invitando a cursos de relajación, pero dice se basan en citas bíblicas para relajarse. ¿Serán buenas estas? Pues está como muy raro, ¿verdad? ¿Quién sabe quién dirija todo esto? Yo creo que tiene como un tinte de New Age. Recordar que la New Age es una melcocha de situaciones, toman de aquí, toman de allá y lo disfrazan siendo una cosa buena, ¿verdad? Yo creo que sí. Y pues como estamos llegando al final del programa, entonces su mensaje final, padres. Bueno, que volvamos de ver hasta la fuente. Yo venía escuchando este programa, venía pensando en esto. Muchos hermanos nuestros es que se han alejado de la fuente, que es Cristo y su iglesia. Volvamos a la fuente, ahí está la seguridad y todo lo que necesitamos. Pues yo quiero invitarlos para que siempre recuerden tener fortaleza de ánimo para que nada pueda perturbar la paz mental. Hablar también de salud, de prosperidad, de felicidad, alimentados con esa palabra de Dios. Hacer sentir pues a mis amigos, a mis hermanos, el alto aprecio en que los tengo. Y pensar solamente lo mejor y esperar solamente lo mejor
trabajar solamente por lo mejor. Ser tan entusiasta en los éxitos de los demás como en los propios, olvidar los errores del pasado y laborar para el éxito futuro, llevar siempre el semblante risueño y mostrarme siempre satisfecho. Y como concluye hoy el mes de la Biblia, yo también los invito a que profundicen en este contenido que es la voz de Dios, el plan de Dios, la Trinidad que está contenida y que habla al hombre cuando el hombre se dispone a ser escuchado, y también que Dios habla en el corazón tuyo. Y pues yo por mi parte, como siempre, agradezco a Dios el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado, y ánimo, no tengan miedo, dice Cristo, yo ya vine al mundo y vencí. Únanse con el vencedor y que Dios los bendiga.